Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos con un nuevo video con palabra de Dios, ¿ya? Palabra del Señor Jesucristo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Y le doy gracias a Dios porque usted está escuchando esta palabra, porque usted, si está ahí, es porque está escuchando, ¿cierto? Qué rico poder ser de bendición para todos ustedes. Fíjese usted que vamos a hablar de la consolación, ¿ya? Consolación. Consolar a una persona es cuando la persona está atribulada, angustiada, desesperada, ¿cierto? Y nosotros estamos ahí para esa persona. Nosotros ahí estamos, ¿cierto? Para animarle, para decirle, oye, las cosas van a salir bien, las cosas no son como tú las estás viendo en este momento, porque cuando estamos nosotros muy angustiados, muy desesperados, estamos con nuestra mente embotada y no vemos las cosas que como son en realidad, con la realidad, ¿verdad? Entonces es que si tú estás angustiado, si tú estás desconsolado, es que alguien va a venir a consolarte, ¿verdad? Alguien va a venir, el Espíritu Santo va a usar a alguien. Ahora si tú estás solo, si tú invocas al Espíritu Santo, el Espíritu es nuestro consolador, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, dice la palabra de Dios, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre, ¿verdad? O sea, el Señor nos mandó otro consolador porque Jesús era nuestro consolador. Él fue el consolador de mucha gente. Tenemos que recordar, ¿cierto?, que Jesús levantó muertos, les dio vida, ¿verdad? También sanó leprosos, le dio oído a los sordos, a muchos paralíticos los levantó para que caminaran, nunca habían caminado y caminaron, dice que se le afirmaron sus tobillos y todo y caminaron bien, ¿verdad? Entonces fíjese usted que nosotros tenemos que recordar eso. ¿A cuánta gente consoló el Señor? Consoló a Marta y a María cuando Lázaro estaba muerto, ¿cierto? Y ya sepultado, y resulta que ella es maestra, pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y lo levantó vivo, ¿verdad? Y sanito. Entonces los consoló, ¿verdad? Consoló a Marta y a María. Entonces fíjese, dice la palabra de Dios, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es una de las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Pero esta noche vamos a hablar de algo muy importante, de algo pero muy importante, que a Dios no le gusta que la gente llore, a menos que se lo merezca, o a menos que también, ¿verdad?, nosotros podamos tener una muerte en la familia y lloramos, pero el Señor no quiere que nosotros estemos llorando. Entonces fíjese que vamos a hablar de David, de Samuel y de Saúl, ¿ya? Fíjese que cuando Saúl desobedeció a Dios, dice que le obedeció a medias, ¿verdad? Porque el Señor lo había enviado para que fuera a destruir una ciudad, y no nos vamos a adentrar en cuál ciudad y hacer todo un mapa de cosas, no, sino que fue a destruye y no le perdone la vida a nadie, ni al rey ni a nadie, ¿ya? Y no traigas nada de allá porque esa ciudad está contaminada. Por ese era el asunto. Entonces Saúl fue y destruyó lo que más pudo, pero le perdonó la vida al rey y se trajo lo más gordito de todos los animales. Y Dios se desagradó. Ya no era la primera vez que él hacía algo así. Entonces, Dios lo desecha. Ya Dios lo desecha. Y podemos ver aquí, ¿cierto?, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, que dice, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite
y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Ya? O sea, ¿hasta cuándo, Samuel, vas a llorar a Saúl? Si yo ya lo deseché, le dijo el Señor, y yo no quiero que Saúl reine sobre Israel, porque el Señor tenía sus motivos. Cuando el Señor castiga a alguien o desecha a alguien, es porque esa persona se lo ha buscado, porque Dios nos da muchas oportunidades a nosotros para que nosotros estemos bien. Si hacemos su voluntad, vamos a estar bien, pero si desobedecemos, vamos a estar mal, ¿ya? Es cierto que a veces obedeciendo y todo pasamos por procesos, pruebas y cosas, porque el Señor no nos dijo a nosotros que íbamos a tener una vida fácil, una vida bonita, qué sé yo, llena de algodones, nuestro camino. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confíen porque yo vencí al mundo, ¿ya? Entonces fíjese, aquí Dios ve a Samuel llorando, ve a Samuel llorando por Saúl. Él era el rey, el pueblo había pedido rey. Ellos habían menospreciado la guianza del Señor, porque Él era el rey de Israel, ¿cierto? Y guiaba a su pueblo y le daba de todo, pero ellos lo menospreciaron queriendo un rey como las otras naciones. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, ya a Samuel también le tocó ungir a ese rey, ¿verdad? Pero no era por voluntad de Dios. Hay cosas que el Señor no ha mandado y que las ha permitido, porque usted pide, porque usted pide, porque usted pide. Y la permite el Señor, pero no nos va bien, porque este rey no hizo lo bueno con el pueblo de Israel. Sí, así es que nosotros tenemos que pensar un poco. Entonces Samuel lloraba porque era de la tribu de Benjamín, era un israelita. Y había hecho lo malo, entonces Dios lo había desechado y resulta que Samuel lloraba por eso. El pueblo había quedado sin rey. O sea, él estaba reinando, pero no estaba Dios ya. Dios se había apartado de Saúl. Entonces Samuel lloraba por eso. Y muchas veces me ha tocado llorar por alguien que el Señor me dice: no llores más por ese Saúl. Y he tenido que parar mi llanto, ¿verdad? Y pedirle perdón y decirle: Señor, sácame esto de mi corazón, ¿verdad? Porque cuando uno es líder de iglesia, pasan muchas cosas. Y hay mucha gente que viene por los panes y los peces, uno se encariña con las personas, pero el Señor conoce el corazón de cada uno, ¿sí? Entonces, fíjese, le dice a Samuel: no llores más por Saúl, porque yo lo deseché y porque yo no quiero que reine a mi pueblo Israel. Ahora le dice, y lo consuela al tiro, y le dice: mira, toma tu cuerno de aceite y anda a Belén y anda a la casa de Isaí, y de uno de sus hijos yo me voy a proveer rey. No le dice cuál es el nombre del rey que tiene, no le dice, sino que le dice: de uno de sus hijos yo me voy a proveer rey. Tengo un rey ya para Israel. Entonces Samuel se consuela con eso. Se consoló, y sabes tú que él toma el cuerno del aceite, pero antes le dice: Señor, pero si yo voy a Belén a ungir rey, Saúl me va a matar, ¿tú sabes cómo es? Todavía estaba en el reinado, pero ya Dios no estaba con él, lo había abandonado. Entonces fíjese, entonces le dice: di que vas a ofrecer sacrificio. O sea, le dio una solución, como nos da soluciones a todos, ¿verdad? Entonces fíjese, Samuel va, toma su cuerno, lo llena de aceite y se va a Belén. Toma una becerra, le dijo, de la vacada, y anda y di que vas a ofrecer sacrificio. Toma esas cosas y se va a Belén, Samuel, y llega a la casa de Isaí. Llega ahí, ¿cierto? Llama a Isaí al sacrificio, le dice, y todo, y después le dice: ¿sabes qué? Dios se ha provisto rey de tus hijos, y yo quiero ungirlo ahora. Antes de que nosotros comamos, antes de nada, vamos a ungir al rey que Dios escogió. ¿Y sabes qué? Isaí llama a sus 7 hijos que tenía, que eran soldados de guerra, que eran muy bonitos, que eran qué sé yo, tenían todos los atributos para ser rey. Y empezó a pasar, uno a uno se los empezó a presentar, y Jehová Dios le dice a Samuel: no, este no es. No mires
lo hermoso de su parecer, porque yo miro el corazón, le dijo el Señor. Entonces pasó el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 y no pasó nada. Dios dice, no, ellos no son. Entonces, fíjate que el papá de David no le dice a Samuel, espera, yo tengo otro hijo. No le dice eso. No, su hijo menor era como la nada. De allá está ese chiquillo apacentando las ovejas, ya está ese chiquillo en el campo, ¿ya? Era como el que no servía para nada, era como el menospreciado. A él no lo habían llamado al banquete, no lo habían llamado, llamó a sus otros 7 y a la mesa que se iban a sentar con el profeta Samuel. No lo llamó a David, no lo mandó a buscar. Entonces, hermanos, no sé, tú a lo mejor eres simpatizante de todas estas cosas. Esto no es una religión lo que yo te estoy hablando, es vivencias con el Dios viviente, con el Dios que conocemos, no es una religión. Entonces, fíjate, Samuel le pregunta a él, Isaí, ¿y tú no tienes otro hijo? ¿Por qué no nos vamos a sentar a la mesa sin antes ungir al rey? Porque a eso he venido. Entonces, él le dice, sí, fíjate que tengo otro hijo, pero es un chiquillo que está allá cuidando las ovejas. Está en el campo. Entonces, le dice él, anda y tráelo, mándalo a buscar. Lo mandan a buscar y cuando David llega, a mí se me imagina que se fue, se lavó un poquito, ¿verdad? Y dice que era rubio de buen parecer y de unos ojitos lindos, hermosos, ¿verdad? Entonces dice que llega, pero era un chiquillo, y era chico, era un joven, pero era el que adoraba a Dios, pero era el que alababa, era el que le cantaba al Señor, era solito allá en el desierto, allá con las ovejas. El desierto me refiero a que estaba solo con los animales, defendiendo a las ovejas de su padre, de los lobos, de los osos, de los leones. Y fíjese usted que él, nadie se acordaba de él, nadie se había acordado de él. Era el menospreciado, el más chico, ya ese no sirve. Este chico, ¿qué va a venir? No, que no venga nada, está pasado a campo, a ovejas, a animales. Pues, sin embargo, era el que iba a consolar a Samuel y a todo el pueblo de Israel. Era el rey que el Dios viviente, el Dios del cielo, había escogido para reinar a su pueblo, a los descendientes de Abraham, su amigo. Entonces, fíjese, lo consoló. Llega este niño y dice que en medio de sus hermanos, él derrama el aceite, del cuerno del aceite, y lo ungió. Y una vez que lo ungió, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y cambió totalmente el niño. ¿Ya? Porque ahora el Espíritu de Jehová estaba con él. Aparte de la valentía que ese niño tenía en el desierto allá, me refiero a que estaba solo con las ovejas y él tenía una valentía muy grande, él mataba osos, mataba leones, si se acercaban a sus ovejas, oye, las defendía como fuera, porque llevaba el poder del Dios viviente. Ahora imagínate, ungido, era más poderoso aún. Pero no subió al reinado al tiro, no, hasta que Saúl, cierto, se mató, ¿verdad? Se tiró encima de su espada para que los otros soldados enemigos no lo mataran. No quería eso él. Y se tiró ahí encima de su espada. Se mató, ¿ya? Fíjese usted que este David sufrió mucho antes de llegar al reinado. Te lea la historia de David. Pero esta noche, lo que el Espíritu Santo quiere contarnos es que Dios consoló a Samuel para que no llorara más por Saúl. ¿Sí? Así lo hace el Señor. Te tengo otra historia y espero que me alcance el tiempo porque el tiempo mío es cortito. La otra historia es Adán y Eva. Adán y Eva. Fíjate tú que Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas, ¿ya? Porque Dios les dijo que fueran y llenaran la tierra, ¿verdad? Pero fíjate que aquí en la Biblia el Señor muestra 3 de los hijos, porque 3 de los hijos fueron un ejemplo que importaba para que nosotros los conociéramos. Fue Caín y Abel, ¿ya? Y Set, que sustituyó a Abel porque Caín lo mató, ¿verdad?
lo mató por envidia, por celos, porque Abel fue y tomó de sus animales lo mejor para llevarle una ofrenda a Jehová, al Dios viviente. En cambio, Caín fue y sacó de su hortaliza, ¿cierto?, cualquier cosa nomás y la metió ahí, se la llevó al Señor y el Señor se desagradó. Y él se puso celoso con su hermano. Salgamos a dar una vuelta al campo, ¿ah?, con su carita, ¿cierto? Salgamos y vamos a dar un paseo. Lo llevó a caminar, ¿cierto?, al campo y lo mató por allá y lo enterró. Y Jehová Dios le pregunta después, ¿y dónde está tu hermano? Le dijo, no sé yo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Lean la Biblia, ¿cierto?, en el capítulo 4 del Génesis. Fíjate, pero llega el momento, seguramente Adán y Eva lloraron mucho porque este Abel tenía una promesa de Dios, venía escogido de Dios. No todos los hijos, aunque tengamos muchos hijos o tengamos pocos hijos, no todos los hijos están escogidos con algo especial de Dios. Los demás pueden salvarse, pueden servir al Señor, pero hay uno que el Señor ha escogido. Sí, hay uno. Entonces fíjate que aquí dice la palabra que Dios consoló, o sea, no dice consoló, pero dice que sustituyó, ¿ya? O sea, lo consoló a Eva más que nada, porque dice la palabra de Dios en el verso 25 del capítulo 4, ¿verdad?, de Génesis, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido el hijo, otro hijo, dice, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, este niño venía con una bendición. Set sustituyó a Abel y Eva estaba feliz. Dios me sustituyó a mi hijo que mató Caín, ¿ya? Porque aparte Eva había quedado sin los dos hijos, porque Caín fue desechado de esa tierra, ya no lo vio ella. Y ahora sí estaba Set. Y yo quiero leerte otro verso donde dice que en el verso 5, parece que, a ver, claro, dice que en el verso 5, dice que Adán, en el verso 3, en el capítulo 5, verso 3, y dice, estoy apuradita porque me pilla la hora. Entonces dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, este niñito nació cuando Adán tenía 130 años, porque Adán vivió 930 años, ¿verdad? Entonces fíjese que este niñito nació conforme a su imagen y a su semejanza, o sea, igual como nosotros somos de Dios, así este niñito era parecido a él, parecido a Adán, o igual a Adán, una copia, como cuando usted dice, oye, ese niñito igual a su papá, ¿cierto? Ese niñito se parece mucho a su papá, ¿verdad? Es igualito. Entonces fíjate que aquí también lo engendró, y ¿sabes tú qué? Consoló a Adán y consoló a Eva, el Señor, para sustituirle ese hijo que había Caín matado a su hijo, al segundo hijo, que era Abel. Lo mató. Y el Señor le sustituyó un hijo que se llamó Set. Y Set tuvo un hijo que se llamó Enos, que dice que cuando nació ese niño, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, venía con una bendición. Set fue de bendición y su hijo Enos también, ¿ya? Y era igual a su padre, ¿ya? Entonces fíjate qué maravilloso en nuestro Dios. Podemos ver que ahora nosotros tenemos al Espíritu, como vimos al comienzo, ¿cierto? El Consolador,
yo rogaré al Padre para que les envíe otro consolador. Y ese consolador está con nosotros. Así que no te sientas sola, no te sientas solo. El Señor está contigo siempre. Siempre va a estar contigo a tu lado. Si estás sola en alguna pieza, en alguna casa, en alguna cama, no sé, en un hospital, en una clínica, y justo pinchaste este video, quiero decirte que no estás sola. No estás solo, varón. No estás solo, niño, niña. Jóvenes no están solos, ancianos no están solos. Dios está con nosotros y Dios no le gusta que nosotros estemos llorando ni que nosotros nos estemos lamentando la pérdida. Siempre nos sustituye algo, o siempre, ¿cierto?, va el Señor a consolar, como consoló a Samuel, llevándolo, ¿cierto?, a ungir a David por rey para que se consolara. Entonces, fíjate, tenemos ese consolador nosotros ahora, que es el Espíritu de Dios que tenemos dentro de nuestro corazón. Él nos consuela, Él está dentro de nosotros y también llenando los cielos y la tierra. Donde quiera que lo busquemos, Él está. Él es omnipresente, está en todas partes. Entonces, el Papito Celestial nos abraza, nos quiere. Cuando estamos llorando, muchas veces me ha ocurrido que he estado llorando sola en mi pieza y viene Él y siento su abrazo, siento que Él viene y me dice: María, no llores más, yo estoy aquí contigo. Yo voy a hacer grandes cosas, voy a hacer esto y lo otro. Promesas que Dios me tiene a mí, a mi hija, a mi hijo. Tengo 2 hijos yo. Pero son una bendición de Dios y son para bendición en esta tierra. ¿Ya? Entonces, mi hijo también estuvo apartado de los caminos del Señor, pero Dios me consolaba también a mí. Y Dios te consuela a ti también, mamá, abuela, o papá, abuelo, que estás preocupado por tus hijos. Dios te consuela. Dios te va a dar tus peticiones, porque dice la palabra que todo aquel que pide recibe, ¿verdad? Todo aquel que pide recibe, no solo los que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, que somos sus hijos, que somos más allegados a Él, pero toda la humanidad puede pedir y a todos les va a dar el Señor. ¿Ya? Muchos piden a las vírgenes, a otros santos y qué sé yo, pero el Señor Jesucristo no quiere eso. Pero aún así, fíjate que está con toda la humanidad, porque su amor sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Así que te quiero dejar con esta palabra, que el Señor te consuele, porque si el Señor permitió que yo te contara esta historia, es porque el Señor, Él quiere que te consuele, Él quiere consolarte. Él quiere consolar a la humanidad que está apartada del Señor. Sus corazones, los corazones de la mayoría de la gente, no están con Dios. No están. No sé tú, si tu corazón piensa en Dios, si tu corazón ama de verdad a Dios, o si tu corazón tal vez lo busca solamente cuando hay algún problema en tu casa, alguna cosa que te pasó y no, que pidamos la oración y vamos a orar hasta que se soluciona eso. Tú sabes cómo estás, pero el Señor Jesucristo quiere consolarte de todas formas. Pero sí, Él también quiere que tú lo recibas en tu corazón y que tú permitas que Él haga una obra en tu vida y pueda llevarte al reino de los cielos, porque Él quiere tenerte allá cuando Él venga a la tierra a buscarnos, o si llega tu hora, quiere tenerte allá con Él. Eso es. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Yo no voy a orar ahora, pero sí estoy orando por ustedes, por todos los que escuchan estos videos, estas palabras que es de Dios, que es un tesoro para la gente. Los videos a lo mejor no son artesanales, no son tan profesionales, pero hay algo que aquí es importante y es un tesoro, y es la palabra de Dios, ¿ya? Así que un abrazo bien grande de la hermana María León Rosales. Que Dios le bendiga grandemente. Nos encontramos en otra oportunidad con la ayuda del Señor. Chao.